días, amigos televidentes. Esto es Rumbo al... Perdón, esto es Despierta RD. Señor, lo que vamos con el chip de anoche. El chip de anoche. Despierta RD temprano en la mañana, de 6 de la mañana a 8. Siempre aquí llevándole las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy. Hoy un día muy especial para la familia Caminero. Bueno, pues está de cumpleaños Gabriela Estela Caminero, nuestra artista. Gaby. Está de cumpleaños Gaby Gamundi, así artísticamente se conoce. Así que nuestros parabienes para nuestra hija. A ustedes, bueno, pues muchísimas gracias por aceptarnos en sus hogares y así queremos siempre estar con ustedes tempranito en lo que ustedes preparan el desayuno para que sus hijos vayan a la escuela, usted se prepara para ir a su trabajo o aquellos que están haciendo ejercicio en estos momentos. Nosotros estamos aquí para darle las principales informaciones, acompañado como siempre de Loreni Solano y de José Rivas. Buenos días. Buenos días, Alberto Buenos Caminero, días, José Rivas. Buenos días, pueblo Loreni. dominicano, a toda la República Dominicana que se despierta ahora activa, enérgica, con voluntad positiva de iniciar esta nueva jornada que inicia hoy. Esta semana y esta nueva jornada que inician hoy, el motor del lunes. A mí me encantan los lunes en la mañana, porque entiendo que es una oportunidad nueva que nos da la vida, Dios, para poder organizarnos bien y prepararnos para cumplir todas esas metas, todos esos propósitos que nos hemos trazado en este 2019, en este primer mes del año, en esta tercera semana que inicia, dándole gracias a ustedes, a Dios sobre todas las cosas, por permitirnos estar aquí y a ustedes por seguirnos cada día, por convertirse en parte nuestra, nuestro compromiso fundamental, son ustedes que nos siguen, pero sobre todo el saber que nos hemos convertido en los favoritos de sus corazones, de sus televisores, eso nos llena todavía de muchísima más satisfacción. Gracias por estar ahí, a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza a través de Telecentro, Canal 13, y a la gente que está allá, desde el frío que se está haciendo, que me dicen que las temperaturas están bastante cómodas, fríitas por allá. Bueno, pues a la gente que nos ve a través de Telemicro Internacional, nuestro cariño, nuestro respeto y esperamos que nos acompañen hoy hasta finalizar este espacio de Despierta RD. José Rivas. Y nuestros seguidores son orgánicos. Nuestros seguidores están ahí y hacen contactos con nosotros a través de las redes sociales y también hacen contactos con nosotros a través del contacto físico cuando nos encontramos en las calles, en una plaza, en un sector, en fin, están ahí, son de carne y hueso que nos siguen. Por ejemplo, un televidente orgánico es el abogado, el doctor Francisco Otañez, quien se encuentra en la barriada de Bayona, en Santo Domingo Oeste. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros aquí en sintonía. Te vi muy bien ayer, pero también hay otro compañero de nombre Francisco en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, que también nos dice que a primeras horas, antes de irse a batallar en las calles, en las carreteras, Francisco tiene una grúa, tiene una compañía de grúas y está ahí progresando poco a poco. Muchas gracias, Francisco, y nos vemos pronto. Bueno, qué bueno. Hay que decir que el expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues despejó ayer las dudas de muchos y rumores que señalan que él pudiera abandonar las filas del Partido de la Liberación Dominicana dentro de ese enfrentamiento y esa lucha por el poder en esa organización política, por la candidatura presidencial, el hecho de que se esté promoviendo desde ya, están soplando los vientos a medida que se acerca el mes de marzo, en el que el presidente dijo que iba a hablar sobre el caso de la reelección. Bueno, pues esos vientos soplan más fuertes a los fines de crear un ánimo, un ambiente para que el presidente se sienta querido y decida que él sea el candidato. Sin embargo, aquellos que pudieran pensar que eso,
bueno, pues llevaría a Leonel Fernández a irse como candidato, de acuerdo a los rumores, por el Partido Reformista Social Cristiano, o que pudiera ser el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, o que pudiera ser el candidato de la Fuerza Nacional Progresista. Estoy diciendo los diferentes partidos, bueno, que se han citado como posible destino de Leonel Fernández en caso de que él entienda que le están cerrando el camino dentro del PLD. Bueno, pues él dio unas declaraciones en un acto público ayer en el que participó en la puesta en circulación de un libro en la Marina de aquí, de la Marina de Guerra, y decía, mire, el Partido de la Liberación Dominicana se va a mantener coherente y va a ganar las elecciones del 2020. Esas declaraciones despeja bastante los temores que tenían algunos dirigentes de esa organización política, en el sentido de que si Leonel Fernández decide tomar una decisión tan drástica así, pudiera entonces provocar una ruptura, una división en ese partido oficialista, y que se ha mantenido cohesionado desde hace muchísimos años, contrario al PRD, que de ser un partido de mucha fuerza, bueno, pues se ha disminuido, al igual que el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Ustedes se recuerdan de esos partidos, de esas luchas electorales, de esas organizaciones, y de llevar con sus líderes, José Francisco Peña Gómez en el caso del PRD, Juan Bosch en el caso del PLD y de Joaquín Balaguer en el caso del Partido Reformista? Bueno, por mucho tiempo se mantuvieron con mucha fuerza y se enfrentaron unos con otros. Después de la desaparición de esos líderes, bueno, esas organizaciones se han dividido. Quiere decir que el PRD y el Partido Reformista se han dividido 2 y 3 veces, mientras el Partido de la Liberación Dominicana ha ido creciendo y cogiendo fuerza, porque esas figuras o esos dirigentes que han estado en esas 2 organizaciones políticas precisamente están haciendo vida activa en esa organización. Por eso es que el PLD pasó de ser un partido de cuadro cerrado a un partido electoral, y de ahí es que saca 2 millones y pico de votos, cuando otro solamente saca 1.900.000, 700.000. Es de ahí que muchos dicen, bueno, pues si ocurre eso, el Partido de la Liberación Dominicana se divide, y si se divide, entonces habrá un PLD fuera del poder para el 2020, independientemente de que hay una oposición muy en perfil bajo, buscando su nicho. Están tratando de forzar y trabajar para el 2020 y de cohesionar a una oposición que vaya unificado, aún con el PLD unido, y así tener mucha mayor ventaja, mucho mayor posibilidad de alcanzar el poder, porque dividido como lo hicieron en el 2012, como lo hicieron en el 2016, así no sacarán al PLD del poder. Ahora bien, Leonel Fernández, en ese acto, para parafrasear lo que dijo Leonel Fernández y no interpretarlo, dice, se impone, dice, también el presidente de la referida organización, o sea, el PLD, dice que la razón siempre se impone, por lo que a su parecer el Partido Morado ganará las próximas elecciones presidenciales del 2020. Dice, acuérdense de que muchas veces en nuestro país se parte a veces de lo absurdo, pero siempre se llega a la razón. Entonces, toda la razón siempre se impondrá, en referencia a que él entiende y cree que el presidente Danilo Medina, bueno, pues entrará en razón y decidiría
que él no va a participar. Pero si el presidente decide no participar, él de seguro que auparía a un candidato de los que están alrededor de su candidatura, No apoyaría a Leonel. bueno, no, estoy hablando a nivel interno. A nivel interno. interno buscaría el apoyo de Andrés Navarro, que todavía no ha salido, precisamente, digo yo, esperando esa decisión de Danilo Medina, o apoyaría a Reinaldo Párez Pérez, o apoyaría a Carlos Amarante Baret, o apoyaría a Domínguez Brito. Entonces, hay que ver qué pasará. También Leonel Fernández habló bastante en torno a lo que es la estabilidad del país, la estabilidad económica, que significa que también defiende el gobierno de Danilo Medina, porque durante su gobierno vino la estabilidad, se ha mantenido la estabilidad económica y social y política en nuestro país, y así lo destaca Leonel Fernández. De ahí, de ese acto, se fue entonces a Juan Dolio a comer yaniqueque. Hay un video. Lo tenemos por ahí el video. Hay un vamos video. a presentarlo si tú quieres para que la gente vea. Porque le decíamos anoche en Rumbo al 2020 que fue una sugerencia de su hijo Omar. Le dijo, cuando tú vayas por ahí, por esa zona, párate donde doña tal, no me acuerdo el nombre de la señora, y ve y busca y cómete, Mónica. Mónica. Sí. Búscate esos yaniqueques. De hecho, decían que le habían invitado a comer a varios lugares, pero él fue a la recomendación que le había hecho su hijo. Vamos a ver el video. Sin duda. Bueno, parece que la señora había pedido precisamente, y se nota que la alegría y la forma de cómo esta señora deliraba por la presencia seguro de su líder, porque si fue por una recomendación de Omar es porque ella le dijo que quisiera que él fuera. Porque es bueno el yaniqueque, y además, uno de los mejores yaniqueques de ahí. Que los yaniqueques son son buenos. buenos. Yo te voy a decir que yo tengo debilidad con los yaniqueques. Sí. Sí, yo soy débil con el yaniqueque, pero ese no lo he probado, ya me va a tocar ir a probarlo. Ya yo no tengo debilidad por los yaniqueques. Tú no. No, porque yo... ¿Te lo ha prohibido? Sí, Eso es mira, otra una cosa, dieta eso es sin otra harina. cosa. Mira, Caminero, tú que hablabas del asunto de Leonel Fernández, sin lugar a dudas, él es un gran líder, un gran dirigente, que tiene esa capacidad de movilizar y de cuando está presente en un lugar, de crear eso. Y lo mismo ocurre con Hipólito, hay que decirlo también, independientemente del... Y con Abinader también. Bueno, con Abinader yo no siento tanto. no siento esa pasión que el dominicano siente por Leonel y por Hipólito. Sí. No así por el propio presidente de la República como candidato o por Luis Abinader como candidato. Es decir, son personas agradables y todo eso, pero Leonel tiene algo muy especial. Pero quiero conectar tu primera exposición sobre la candidatura de Leonel Fernández y la posibilidad que existe, el rum que suena por ahí de que él busque una tercera fuerza que lo lleve en caso de que el PLD se divide, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que a Leonel lo han acorralado. Lo acorralaron en el 14, en el 15, lo han tratado de acorralar ahora. Y lo lamentable de todo esto es que lo han acorralado personas que le deben a Leonel Fernández la movilidad social. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana en su conjunto, prácticamente toda la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y de los funcionarios, de los que están y de los que estuvieron y ya no están y de los que están ahora, de una forma u otra, le deben a Leonel Fernández la movilidad social. Porque para nadie es un secreto, aquí todos nos conocemos, en el caso mío yo tengo 53 años, gran parte de ellos en los medios de comunicación o en las actividades de una u otra forma política y social. Y sabemos que en nuestros barrios, por ejemplo, aquellas personas que dieron ese salto. En mi caso particular, por ejemplo, hay familias completas y miembros de esa familia
que compartían con uno en una ñaniquequera y que compartían con uno en Najayo, por ejemplo, en la playa, y que se comían ese ñaniqueque. Y en el 96, cuando Leonel Fernández llegó al poder, llegaron realmente en chancleta. Y que vino el mote, llegaron en chancleta y ya andan en jipeta, y fue así. Y qué bueno, la movilidad social económica es uno de los puntos que el ser humano como ambición tiene. Es decir, no es cierto que a usted le guste estar en esa voladora montado en una cola de un motor para llegar a su trabajo. Es mentira. A la gente nos gusta estar cómodo, nos gusta tener un carro del año, nos gusta viajar, nos gusta tener buena ropa, nos gusta tener buena casa. Pero la política dominicana históricamente ha sido de ingratitudes, y por eso mucha gente seria, mucha gente que podría o puede aportar al desarrollo de la nación desde la administración de un estamento del Estado o desde la dirigencia de un partido político para mejorar la gobernanza dominicana, se aleja porque la política dominicana ha demostrado que es una política de gente que luego que llega a los sitios, que gente que luego que tiene esa movilidad social, es capaz de cualquier cosa. Y lo lamentable de esto es que los que tratan, por ejemplo, de acorralar a Leonel Fernández una vez más, la mayoría de ellos, y no vamos a decir nombres porque tampoco no es el ejercicio que uno pueda dedicarlo ahí, pero la mayoría de ellos en el 96 eran pero muy pobres y hoy lucen una vida holgada, y qué bueno, que eso es bueno, que uno tenga esa vida de comodidades. Eso no lo estamos criticando. Ahora bien, de ahí que en 20, 30 años se olviden de quién fue el responsable principal de esa movilidad social que hoy exhibe parte de los dirigencias del Partido de la Liberación Dominicana. Desconocer esa parte, tener gratitud, una gratitud mínima con figuras como Leonel Fernández de un lado, que ha sido el más apabullado por una dirigencia que se ha olvidado que entraron en chancleta en el 96 y salieron en jipeta en el 2000 y que luego en el 2004 hasta la fecha han acumulado muchos recursos económicos y dieron ese salto que en una política de cuadros, de un partido de cuadros o en un partido que no habría llegado al poder en el 96, eso no se hubiese dado y hoy no estuvieran borbollantes de riqueza y de comodidad. No sean tan mal agradecidos. No es que lleven a Leonel al cielo y crean que Leonel es el Papa Upa, no lo es tampoco, porque Leonel tampoco resolvió cuando fue presidente los principales problemas del país. Pero por lo menos a los PLDistas de corazón, aquellos que tuvieron que hacer esfuerzos políticos para vender boletas y para vendiendo el periódico a 10 centavos, a 5 centavos, haciendo que la gente lo compre. Por lo menos ahora que están en esa actitud, que están en esa bonanza, que no sean tan malagradecidos. Mira, en el Partido Reformista Social Cristiano, que duraron 22 años en el poder, fue lo mismo. Sí. Todo el mundo, muchísimos dirigentes que estaban en condiciones paupérrimas, Sí. salieron de ahí del poder con mucho poder y mucho dinero. Eso ocurrió durante los gobiernos de Balaguer y durante los dos gobiernos del PRD, 78, 82, 82, 86 y luego con Hipólito 2000, 2004, ocurre lo mismo. O sea, es un cambio de estatus que no debiera ser ese cambio de estatus por el simple hecho de llegar al poder de manera tan abrupta. Es una lucha por el poder. Yo lo veo de esta manera, no lo justifico, porque para llegar al poder usted no tiene que ir a hacerse millonario, ni estar en una función pública, pero hay que decir que la lucha por el poder dentro del PLD está así, porque muchos entienden que cuando estaba Leonel Fernández, ellos sí tenían posición y tenían dinero.
Y después tienen ya 16 años fuera. Sí, pero yo me refiero... Porque llegó Danilo Medina y también Danilo Medina tenía su grupo y también son los que han estado, como tú, en el término en el que tú lo estás utilizando. Entonces, mamando la teta de la vaca. Ahora hay gente de estas que Pero han hay tenido- otros dirigentes que ni estaban o sea, que ni tuvieron la posibilidad de llegar con Leonel Fernández, ni tampoco han tenido posibilidad De estar de con llegar Danilo. con Danilo Medina. Y son dirigentes que se la han jugado en los barrios y que se la han jugado en distintos lugares y sin embargo no lo toman en cuenta. O sea, Vamos. esa es la política. Esa es la realidad. Desgraciadamente. Y te digo que hay gente inclusive que se la ha jugado a fondo de soltar su negocio personal Sí. y ha tenido que quebrar o le ha sucedido de que quiebran porque no le han dado el calor al negocio y se van a la política y no le funciona. Para otros es inverso. Para otros tienen un negocito, se meten a la política y se les dispara porque sabrán utilizar sus estrategias para avanzar con esto. Pero lo peor es que hay otros que han invertido en candidatos que entregan millones de pesos Esperando esa remuneración. y después, cuando se llega al poder, ni siquiera lo reciben. Pero yo me refiero, Caminero y Lorena, amigos televidentes, a aquel que creció económicamente, que tuvo esa movilidad bajo la sombra de Leonel. Y te que voy a hoy decir está en la algo. otra acera, dentro del PLD, tirándole todo tipo de improperios y de insultos y todo eso, olvidándose que fueron llevados de la mano ahí en 1996 y que todavía siguen, que están ahí también en el poder, pero están en el poder gracias a ese empuje que le dio Leonel Fernández. Bueno, yo quiero pasar a otro tema y el tema que toco el día de hoy y por eso dejé que ustedes abordaran bastante ese, porque le quiero dar la posición principal dentro de mis comentarios y es el hecho de lo que está pasando en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Y voy a esto refiriéndome a un tema que hemos tocado en varias ocasiones aquí en Despierta RD y que Noticentro también le ha dado mucho seguimiento, y es el pago del anticipo. Ese anticipo que es una, ¿cómo se dice? Se divide en porciones de 12, o sea, se divide en 12 la facturación o las ganancias, ese impuesto sobre la renta, y cada mes usted tiene la misma cantidad que pagarlo a impuestos sobre la renta. O mejor dicho, a la Dirección General de Impuestos Internos, que es el nombre correcto ahora. Entonces, dice el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, que están buscando los mecanismos para eliminar el anticipo de las pequeñas y medianas empresas o de las micro y medianas empresas. Tal vez de las pequeñas todavía no quepan ahí o una de las dos no encaja por el tema de la ley 488-09, si no me equivoco, 488-08, que establece la regulación de este tipo de empresas y cómo se abarca, cuál es cada una, dependiendo de la cantidad de empleados y el ingreso que recibe, las ganancias. Bueno, el punto principal es que no es la primera vez, y eso ustedes lo pueden hacer como un ejercicio sencillo desde su celular. Cogen su celular y escriben, el gobierno eliminará el anticipo de las pequeñas, medianas y microempresas, y usted se va a dar cuenta que ha salido en varias ocasiones durante el último año y medio. Sin embargo, se ha quedado en la palestra, solamente se ha quedado en las discusiones. Al parecer, según lo que dice Rafael Paz, este mes podría entrar en vigencia el hecho de que las pequeñas o microempresas puedan estar dejando de pagar ese anticipo y pagarlo cuando reciban el resultado de su trabajo. Porque ahora mismo usted factura 100 pesos y usted tiene que pagarle a impuestos internos un porcentaje de lo que significaría ese impuesto sobre la renta antes de usted recibir el pago para atrás. Antes de usted recibir el pago de la factura que usted ha hecho, usted tiene que pagarle impuestos internos. Y esta situación, y lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, es lo que está haciendo que muchas empresas pequeñas, medianas, micro, desaparezcan de la industria. Desaparecen porque una persona que tiene una panadería que le suple a los colegios de la zona del sector donde vive y tiene que pagar por adelantado esa factura, tiene que pagar el ITEVIS también, el impuesto de bienes y servicios industrializados con antelación, y tiene que pagar una serie de impuestos antes de recibir el pago a ese servicio o a ese bien. Bueno,
Bueno, pues, ¿qué pasa con esa empresa o ese empresario? Va a ir teniendo un colchón muy holgado de deuda porque todavía no ha podido recibir el pago de ese servicio o de ese bien y ya está pagándole al Estado el mismo, o sea, el equivalente a los impuestos de ese bien o servicio. Y eso está matando a muchos pequeños empresarios. Y recuerdo que cuando estaba José del Castillo como ministro de Industria y Comercio, una de sus declaraciones en varias ocasiones era decir que el 75% o tal vez más de las MIPYMES quiebra en los primeros 3 años, tal vez en menos, porque los impuestos se las están tragando. Y es una realidad de la sociedad en la que vivimos. Muchos pequeños y medianos empresarios están al cuello porque no pueden subsistir pagando por adelantado un impuesto que es el anticipo, que no es más que una proporción o una porción, como decíamos, del impuesto sobre la renta dividido en 12, en los 12 meses del año. O sea, las ganancias que yo tuve del 2018, este 2019 o en el año fiscal del 2019 van a tener una división según el impuesto sobre la renta. Y es importante destacar que, por ejemplo, el parámetro de lo que está diciendo Rafael Paz, porque hay un tema interesante, para que se elimine el anticipo, están diciendo que la empresa debe tener 10 trabajadores como mucho y facturar al año no más de 8 millones de pesos. Estas dos cosas como premisa fundamental. Sin embargo, la ley 488-08 establece que la clasificación de las compañías se considera como una pequeña empresa aquella que tiene de 16 a 60 empleados. O sea, de 16 a 60 es una pequeña empresa. Y ya el Consejo Nacional de Competitividad, Impuestos Internos, que está trabajando este reglamento y esta posición, te está limitando a 10 empleados. Y te dice que el activo de esa empresa debe ser de 3 millones a 40 millones, no los 8 millones que está estableciendo el Consejo Nacional de Competitividad, lo que significaría que se quedarían muchas empresas fuera de esto, siendo pequeñas y medianas. Y hay que establecer que una empresa que factura 8 millones de pesos dentro del mercado y teniendo 10 trabajadores es una empresa muy pequeña, conociendo el aval de la cantidad de empresas que hoy operan en nuestro país, que generan millones y millones a diario, no estando en la clasificación de las grandes. Y eso es un tema que aquí se tiene que debatir porque realmente habría que ver si esa es la solución al problema del anticipo. Ahora, no me quejaría si empezamos por ahí porque ya sería un paso de avance para esas pequeñas, medianas y microempresas que se están ahogando y ahogando en el pago anticipado de impuestos que muchas veces, y ese es un tema importante, sobre todo cuando tiene que ver con instituciones del Estado. Señores, usted le hace una factura a una institución del Estado, viene y paga su anticipo, paga su ITEVI, paga su IFOTEP, paga su TCS. 6 meses para que te paguen. Te duran 6 meses, pero ya tú pagaste esa factura, Sí, todos los impuestos. Sí. Y cuando viene a ver, y se los digo por experiencia, te cambian al incumbente de esa institución. Para El que atrás otra vez. viene no reconoce esa deuda. Es ¿Y qué horrible. pasó con esa persona que ya pagó todos esos impuestos y no le han pagado? Eso se convierte en una inflación hacia su negocio que va haciéndole un mal fuerte. Y nosotros estamos viendo esto y nos hemos quedado tranquilos sin atacar al sistema porque realmente el pequeño, micro y mediano empresario no ataca como debería al tema del anticipo, sobre todo sabiendo que es el que más se afecta. Ustedes se fijan que los industriales y las asociaciones de trabajadores o de empresarios son la mayoría de empresas grandes que se están definiendo y se están atacando por sus intereses. Pero ¿y al pequeño, mediano y microempresario? ¿Quién lo defiende si no es el mismo Estado que busca mecanismos para regular que no fracasen? Sobre todo porque sabemos que a través de esos micro, pequeños y medianos empresarios son muchos los trabajos que se degeneran y que ayudan a manejar un equilibrio en la economía nacional. Y porque una empresa pequeña, microempresario, ¿verdad? Tiene hasta 10 empleados, 10, 12 empleados, que depende de esa empresa. Cuando se va a la quiebra o tiene limitaciones, lo primero que hace es que comienza a despedir empleados. Claro. Y comienza también a limitar su expansión. ¿Por qué? Porque no puede controlar. Crecer y no puede mantenerse. Cuando usted viene y le dice, y hay instituciones que te dicen, mire, para
firmar el contrato, es por contrato, al firmar el contrato usted tiene que pagar 2.500 pesos, porque hay que notarizarlo, y es un notario fuera de la institución. Y ya se está pagando dinero ahí. Si ya usted está pagando 2.500 pesos, y si encima de eso usted tiene que pagar 9.000 pesos de ese anticipo, y a usted le dura un año sin que le pague esa institución, usted ha pagado ya en 12 meses 9.000 pesos por adelantado. 2.500 sí, más 2.500 son 12.000 por cada 13.000 3 pesos. meses que siempre es de renovación. Entonces, eso es un hoyo que no solamente a empresas de MIPYME, sino a cualquier empresa. Sin embargo, en el caso de las empresas grandes, tienen un colchón, porque pueden manejar cuando a ustedes... Manejan grandes volúmenes en un mercado. Grandes volúmenes, el mercado, más lo que ganan. Bueno, pues tienen ese colchón para ellos manejarse con ese anticipo. Pero un pequeño empresario que cuando le pagan 2 o 3... a quien le suple. Sí, le suplen, le pagan. Usted entonces tiene que pagar deuda y pagar empleomanía. Mira, Ese hay es una el caso. solución posible que de hecho se aplica de lo que es persona física. A nosotros como empleados, las empresas nos descuentan el impuesto sobre la renta, ¿verdad? La empresa tiene por ley la obligación de descontar el impuesto sobre la renta, pero ¿de qué te lo descuenta? De lo que yo te estoy pagando. Eso mismo pudiera establecerse con el tema de las empresas micro, pequeña y mediana. O sea, al momento de que una persona te tenga que pagar, empresa o institución, que por ley sea quien te descuente el impuesto y lo tenga que reembolsar o devolver a la DGI. ¿Por qué? Porque así no tenemos el trance y así el dinero cuando le llega a un empresario, sabe que ya lo que le quedó limpio. Ya yo pagué los impuestos porque se lo debitaron, lo retuvieron al momento de hacerme el pago, pero estoy haciéndolo en el momento que me pagan, no antes, no durante, sino en el momento que me pagan y ni siquiera después. O sea, hay empresas o figuras que dicen, no, el anticipo debe ser cuando ya te pague la empresa, bien, o la institución, bien, pero también se puede incorporar dentro del pago, que te lo resuman, que te lo retengan. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de ver esta cantidad de empresas pequeñas, que de verdad duele. Tienen que hacer ver malabares una empresa para poder... pequeña quebrar, una gente que creó un logo, que buscó un nombre, que lo registró, que contrató empleados, que buscó un local, que estableció un mecanismo de trabajo y que los impuestos se lo consuman. No, y que hay Eso es familias enteras viviendo de esa actividad. Queremos una sociedad emprendedora que desarrolle ideas productivas y que cree empleos directos, que podamos tener una gente trabajando con un sueldo o un salario decente, que sea exactamente, que sea remunerativo a sus funciones, pero también queremos una gente que esté inscrito en la tesorería de la Seguridad Social. La y todo lo ARS. demás. Exactamente, pero no le estamos dando a esos pequeños empresarios que tienen la tarea de emprender el avance o el aval para que ellos puedan desarrollarse correctamente. Y realmente aquí hace falta que se mire a los ojos de esos emprendedores pequeños, medianos y micro que desarrollan sus ideas y te crean un negocio que tú puedes utilizarlo para comerte un pan un día en una panadería pequeña. Pero si tú no entiendes lo que significa para ese empresario tener que arrastrar todos sus sueños y tirarlos en la borda porque el Estado te está consumiendo a través del pago de impuestos anticipados, entonces estaremos viendo este tipo de fenómenos, de situaciones con pequeños, medianos y microempresarios que lamentablemente no tienen de dónde subsidiarse. Y ojalá que este plan que está presentando el Consejo Nacional de Competitividad, el amigo Rafael Paz, pueda dar abasto de principio de lo que la sociedad dominicana necesita. Mire, la sociedad dominicana no bien ha salido del estremecimiento que ha provocado socialmente el crimen en una situación que debe ser aclarada, que aún tiene muchos cabos sueltos, del comandante de la Policía Preventiva de Baní, cuando ya tiene el otro sabor amargo el fin de semana, el asesinato de Domingo Bretón. Domingo Bretón, un hombre trabajador, humilde, hermano de Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez, quien es el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago. Realmente es una situación muy lamentable. Nosotros aquí,
como medio, como grupo de medios Telemicro, nos solidarizamos con la familia Bretón, una familia trabajadora. Él iba por una carretera en Moca, fue asaltado por un grupo de personas, 1, 2 o 3. Se habla de que hay 20 detenidos y que hay 2 que son perseguidos en estos momentos. Y en el forcejeo para quitarle una motocicleta en la cual él se desplazaba en esa región de la parte norte del país, recibió varios disparos. Es realmente una situación muy lamentable que afecta directamente a la Iglesia Católica, sobre todo a Monseñor al Bretón ahí en Santiago, una persona que ha estado precisamente denunciando la situación de delincuencia que afecta a gran parte del país. Ojalá que las autoridades no solamente den con los asesinos de Domingo Bretón, sino que también definitivamente pasen de una acción a una acción más agresiva contra la delincuencia, que se detenga, que la gente vuelva a tener la confianza de hace unos años atrás, de que puede salir de su casa, de que no va a ser asaltado, de borrar esa pésima historia en los últimos años en República Dominicana, donde vemos cómo se fue la vida de este coronel en Baní, cómo se ha ido la vida de Domingo Bretón, cómo se ha ido la vida de muchas personas buenas por un celular, por una cartera, por un dinerito, cómo continúan hiriendo y matando a la gente buena de la República Dominicana. Y eso no es percepción, señores autoridades, esa es una realidad que debe ser ya enfrentada de una vez y por todas, y que situaciones como esta, como la que vive la familia Bretón, como la que vive el líder católico de la Arquidiócesis de Santiago, que por favor tengamos que hacer un alto para poder vivir en paz. Tenemos ese video. Las declaraciones, las declaraciones de Monseñor Freddy Bretón en torno a la muerte de su hermano. Vamos a escuchar el video para ver lo que dice en torno a la muerte de Domingo, su hermano, en ese asalto. Ya nos tocó a nosotros. Ahora el asunto es que esos criminales andan sueltos y mientras anden caminando por ahí hay peligro para la ciudadanía. Entonces no quisiéramos que otros se vieran envueltos en situaciones así. De eso se trata. Quiere decir que la policía tiene que hacer, las autoridades tienen que hacer su trabajo y por preservar a la ciudadanía, apartar a esos ciudadanos. Es lo que queremos, porque ya, ¿qué se va? Ya nos tocó. Bueno, es triste. Sí, sí. Mira triste, que él está en el velorio de su hermano. Y lo que puede hacer es decir, bueno, la ciudadanía, o sea, esos criminales siguen en la calle. No, y la forma como él lo trata, por ser un líder, ¿verdad? Por ser una persona que es de iglesia, creyente, otras personas reaccionan de otra forma. Y para el día de hoy, precisamente tú lo citaste, que la ciudadanía no se ha recuperado del impacto por la muerte ocurrida en Baní, de la muerte de ese coronel, ya, en la forma tan espectacular que ocurrió. Bueno, pues en el día de hoy se está anunciando de que la comisión especial que dispuso el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, que dispuso que se investigara ese caso, bueno, pues en el día de hoy se va a rendir un informe. Nosotros esperamos que sea un informe confiable, que caiga todo el peso de la ley contra aquellos que desde el principio, igual que lo dice la propia policía, que todo aquel agente que esté involucrado en actos de microtráfico allá en la ciudad de Baní, bueno, pues será sometido. Eso es una declaración contundente del jefe de la policía y de la propia policía, y por eso es que esa comisión con mucho cuestionamiento, porque hay quienes dicen, bueno, es que se ha dispuesto que un departamento de la Policía Nacional investigue un caso policial. Bueno, pero ese es el estamento que establece eso. Otros han estado involucrados, militares, y también lo han dicho responsablemente y han sometido a la justicia a personas involucradas
en estos casos. ¿Qué pasó en el caso de Baní, incluyendo a dos, un teniente coronel y un capitán que estaban en ese lugar junto con el coronel asesinado? Bueno, pues que salieron corriendo del lugar y dejaron abandonado a su jefe inmediato, a su superior. Y hay un video ¿Quién sabe si que hubiese salvado la vida el hecho de haberlo rescatado ahí? Rescatado y llevado. Porque él estaba herido, no se sabe el tiempo que estuvo ahí antes de morir, esa es una Mira, realidad. Ahora, antes de pasar el tema y tocando el tema de la policía y el tema de Monseñor Freddy Bretón, mira, ya eso pasó cuando el sábado, o sea, el sábado, un fin de semana, ¿verdad? Domingo nosotros dábamos las informaciones anoche en Rumbo al 2020 y hoy dentro de los periódicos sale que hay 20 detenidos por la muerte de Domingo Bretón, hermano del Monseñor. Y de verdad que a mí me encantaría que todos los casos de la policía que llegan a la Policía Nacional se trataran con esa celeridad, con esa investigación, con esa minuciosidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros vemos realmente, tanto con la policía como con la justicia, cómo se es selectivo a la hora de darle fuerza a un tema. Si no trasciende a la opinión pública, si nosotros no nos hacemos eco de esos temas, muchas personas pierden la oportunidad de hacerse justicia o de hacerle justicia, porque ni la policía le da, o sea, no es que no lo hagan, sino que no tienen esa intención de que las cosas se resuelvan con la misma rapidez, con la misma eficiencia que cuando los casos son de figuras públicas o que trascienden a la opinión nacional. Y eso duele ver cómo nosotros en nuestro entorno, aquí la Policía Nacional, muchos son los casos que se denuncian diario. Pero ¿cuántos de esos casos nosotros conocemos que se resuelven? Siempre he mencionado que nosotros tenemos en República Dominicana una de las policías más ágiles y efectivas del mundo, siempre y cuando la policía quiera hacer su trabajo. Cuando quieren, en 24 horas, 48 horas, hay un crimen resuelto. Hay una situación que se ha resuelto con investigaciones de cámaras de seguridad, con el expediente de los implicados, con gente detenida, con un informe detallado. En menos de 48 o 24 horas se tiene. Pero hay otros temas que simple y sencillamente se quedan en el olvido y nadie más haciendo eco, haciendo hincapié, no aparecen para nada. Y al día de hoy todavía hay una muchachita de 17 años que está desaparecida, que su familia no tiene ni idea de lo que ha pasado con ella desde que salió de su trabajo y dejó su celular y su cartera. Y hablo de Franchel y Carolina Sánchez. Ni idea de dónde está esa muchacha y la policía todavía no ha dado con el paradero de ella. ¿Qué pasó? Nosotros no sabemos, pero sí entendemos que hay una policía más efectiva que otra dependiendo la opinión pública o la trascendencia de cada caso. Y eso debería tenerlo muy atento el director de la policía, Ney Aldrin Bautista, que sé que es un hombre interesado en cambiar el modelo que existe de la policía y mejorarlo a lo que realmente la ciudadanía necesita. Mira, en el caso de Baní, perdona Caminero y Loreni, yo quiero llamar la atención de que no se dejen cabos sueltos, no solamente en la investigación en torno al hecho en sí que ocurrió y que terminó lamentablemente con la vida del coronel Martínez Álvarez. Es decir, no solamente ese informe que va a dar la policía debería estar solamente centrado en el asesinato. Claro, el fuerte es el asesinato porque hay una vida que se ha perdido, sino también en que ojalá se toquen todas esas denuncias que se han hecho, sobre todo voces como la del senador de la provincia de Peravia, voces como regidores y regidoras de la ciudad de Baní, como las principales autoridades, y que incluso se ha extendido más allá, porque en medio de estas denuncias serias se ha llegado hasta Pedernales. El mismo senador de Pedernales, Dionis Sánchez, ha advertido que situaciones similares que se están dando en Baní también se dan en Pedernales y otros puntos de la región sur, del llamado sur profundo. ¿Por qué yo quiero llamar la atención? Bueno, porque esas denuncias generalmente en eso se quedan, en denuncias. Winston Guerrero ha dicho que la DNCD tenía o protegía o que el Buche, uno de los principales acusados, era el niño mimado, el niño bonito de la DNCD. Y sin embargo, a esta altura de juego todavía la Dirección Nacional de Control de Drogas no ha dicho ni esta boca es mía
ante la seria denuncia que hizo Wilton Guerrero. Ojalá que esta comisión policial que ha investigado, ojalá que el Ministerio Público de la provincia de Baní y el Ministerio Público en la representación, representado por el Procurador General de la República, tome estos hechos, aparte del asesinato de esta persona, aparte de que se dice que Buche y su grupo y otros grupos operan desde hace mucho tiempo en Baní, aparte de todo eso, ese informe lleve recomendaciones y lleve acciones para detener esta situación, porque la delincuencia, el narcotráfico, el microtráfico, la componenda supuesta componenda entre autoridades y personeros que están vinculados al tráfico y consumo de estupefacientes en la región sur, no debe quedarse solamente con el informe de cómo mataron y cómo murió el coronel. No, debe también ir más profundo para detenerse, porque las acciones delincuenciales no han terminado. Las acciones delincuenciales no han sido desmanteladas, las estructuras siguen ahí, han recesado o han tratado de meterse un poco en la cueva ante todas estas denuncias, pero la realidad sigue ahí, no se ha modificado la realidad de por qué se dan los hechos en Baní, de por qué se dan los hechos en Barahona, de por qué se dan los hechos en Pedernales y de por qué se dan situaciones en barrios, por ejemplo, de aquí del Gran Santo Domingo. Y hay que decir, yo no entiendo cómo es que Buche, como se le llama al que acusan de matar al coronel, fue deportado de los Estados Unidos, conforma una banda de delincuentes que además de eso maneja el microtráfico en la provincia Peravia y que todo el mundo sabe y lo denuncia de que está cundido de drogas, Baní, y que las autoridades no hayan hecho absolutamente nada. Entonces de ahí es la recomendación que debe tomar en cuenta esa comisión de cómo se va a combatir y se va a eliminar ese microtráfico que hay en Baní, y que ha sido modo de burla, porque incluso se ha hecho virar un vehículo de carro público señalando que tiene 20,000 disparos, hoyitos de disparos, y él dice, bueno, la situación en Baní está normal, todo está bien, pero lo que estamos viendo es que ese vehículo está cundido y lleno de hoyos, de disparos, de ráfagas y de cosas. O sea, es una forma que hay que devolverle la dignidad a una ciudadanía, a una población muy trabajadora y muy buena, muy trabajadora, muy buena, y que no estudiosa. ¿Y cómo es posible sí, que eso esté ocurriendo en un lugar donde todo el mundo dice, Baní está cundida de drogas? ¿Y cómo? Entonces las autoridades tienen que, junto con ese informe, decir, este es el plan de nosotros para perseguir esa banda y para eliminar ese microtráfico que hay en la ciudad de Baní. Yo quiero también tocar un tema importante, y es el hecho de que el presidente Danilo Medina emitió el decreto el fin de semana, el decreto 1919. Ese decreto 1919 extiende por un mes más la legislatura en el Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. ¿Por qué? Bueno, pues el día 10 terminó la legislatura. Tendría que empezar el 27 de febrero, pero hay muchos temas y muchos proyectos de leyes que están en trámite y que necesitan la aprobación y que necesita la atención de los legisladores dominicanos. Está dentro de eso la ley de régimen electoral, la reforma, que ya tenemos una ley de partidos, y esta ley que de por sí es obsoleta porque hay que cambiarla y hay que tomar en cuenta de que debe tener sanciones que no la tiene para las violaciones electorales, sobre todo establecida en esa ley de partidos. Entonces de ahí es que la Junta Central Electoral está de manos cruzadas, porque aquí cualquiera puede violar. Se habla del delito de compra de cédulas y todo el mundo lo ve en las diferentes esquinas en tiempo
en las elecciones generales de cómo la gente se maneja. Pero, ¿cuál es la sanción para eso? No hay sanción. Usted puede decir, bueno, lo agarramos vendiendo cédulas, ¿por qué? Ya usted tiene que soltarlo porque no hay sanción para ese delito. Pero también hay otras violaciones electorales, como es el intento de penetrar a las redes de la Junta Central Electoral. Pero ocurre que hay muchas cosas, porque esas sí tienen sanciones, pero son sanciones que a las 2 semanas ya están sueltos. Y entonces, esa ley electoral tienen que aprobarla en este año para que en el 2020 tengamos una reforma a la ley electoral, que por ahí se debió empezar. Más que la ley de partidos políticos, se debió empezar con la reforma de la ley electoral. Hay quienes piensan y se convierten hasta en abogados del diablo, que dicen, bueno, pero también pudiera ser esta extensión para que el presidente de la República maneje en el Congreso los diputados y senadores que van a aprobar una reforma a la ley electoral. No, hombre, ya esos diputados y esos senadores están ahí, ya están en un listado, ya están garantizados esa reforma que pudiera hacerse o no pudiera hacerse. Pero lo van a hacer en un mes. No lo van a hacer en un mes. Si fuera para eso, pudiera hacerlo a partir del 27 de febrero. Y el año se termina en un mes. No se termina en un mes. Y la legislatura sigue a partir del 27 de febrero. Yo lo que creo es que esa ley electoral tiene que ser priorizada. Y mire que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, dijo que ese debe ser la prioridad, la reforma de la ley electoral. Pero Luis Abinader, que es del partido de oposición, también se refirió en el día de ayer en una de sus actividades proselitistas en busca de la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y dice, debemos de aprobar esta ley electoral. Entonces, los partidos se han puesto precisamente y poniendo prioridad en su interés de que se apruebe esa ley electoral para que tengamos un régimen electoral del 2020 a tono con una ley de partidos, pero que aquel que viole una ley electoral tenga una sanción que pueda decirse ejemplarizadora. Así mismo es. Yo creo que nuestro país necesita abocarse a lo que es la actualidad, y realmente el tema de la ley de partidos sin esa ley electoral va a seguir siendo un poco obsoleta. Es obsoleta. No. Bueno, no, la pero forma de ponerla en ustedes saben que la ley ejecución. tenía más de 18 años siendo tratada en el Congreso. Esa ley la sacaron a vapor por la presión mediática social que había. Porque al igual que ahora con ese decreto, el presidente emitió también urgente, hay que seguir una carta, amplíen la legislatura y trabajen con la ley de partidos, que en ese momento era la prioridad, y sobre todo para regir o para establecer las reglas claras. Pero ustedes saben que esa ley de partidos no bien había sido promulgada y lleva ¿cuántas impugnaciones? Lleva más de 10 impugnaciones, si yo no me equivoco, y esas impugnaciones se siguen tratando y dilucidando dentro de los organismos correspondientes para ver qué va a pasar aquí. Y yo les diría algo a ustedes. Realmente, más que una ley de partidos y más que la ley electoral, nosotros necesitamos conciencia cívica, conciencia ciudadana, a la hora de ejercer el sufragio, a la hora de votar por algún candidato. Y eso se los digo porque nos vamos a necesitar todos a la hora del 20 de mayo, no recuerdo cuál es el día exacto en que cae, el día de la votación, pero que ese día lo hagamos sin el temor de que va a venir alguien a venderme o a comprarme una cédula, y que yo voy a saber que por más personas que vengan a tratar de amedrentarme, yo voy a saber tener una decisión. Miren, una vez aquí abrimos las líneas del teléfono, hace unas cuantas semanas, bueno, ya fue el año pasado, pero sí hace unas cuantas semanas, con el tema de que si todo el mundo se vendía por 500 pesos y un picapollo. Y yo me acuerdo de una señora que llamó y dijo, miren, yo soy de un barrio muy pobre y yo no vendería mi voto por nada.
Yo tengo conciencia y yo quisiera que eso se extrapolara a cualquier parte del país y que donde sea, porque hay gente que no coge 500 pesos y un picapollo, o sea, hay gente que realmente entiende que su voto es una forma de cambio. Y aunque usted crea que un voto no hace la diferencia, cuando usted se une en el mismo pensamiento con 1 millón de personas, dígame usted, con 1 millón no, tal vez con 200,000 personas puede hacer la diferencia. Por eso debemos ejercitar nuestra conciencia ciudadana y decidir en el momento correcto qué es lo que nosotros queremos para nuestro país. Si todo lo que estamos viendo que se está haciendo es lo que realmente necesitamos como nación, si ese candidato que usted tiene ahí, al cual le está viniendo a saludar, le carga el niño, le da un abrazo y un beso, es realmente el candidato que va a cambiar su vida al momento de usted elegirlo. Y si realmente esos planes y esos proyectos de gobierno, de municipalidad, de cualquier área, son los que usted y su espacio merecen y necesitan, porque de propaganda no se vive. Nos vestimos de fiesta para hacer la propaganda en algunos momentos, pero después que pasa la propaganda, que ya usted ha ejercido su voto y le dan la espalda, el dolor es inmenso porque queda durante mucho tiempo, muchos meses. Y nosotros tenemos que aprender a ver un poquito más allá, a estudiar a esos candidatos que nosotros tenemos de opciones, a no quedarnos con la cabeza cuadrada, con una sola cosa, que es lo que tal vez se nos ha metido, a tratar de evaluar punto por punto todas las cosas positivas y negativas. Y si usted entiende que con lo que tenemos estamos bien y necesitamos más, pues vote por eso. Ahora, si usted entiende que necesitamos un cambio, vote por lo que usted entienda que la sociedad Pero Lore, necesita los propios partidos políticos han hecho del ejercicio de la política una situación de intercambio. Incluso puede ser que en un barrio se dé el intercambio de una mercancía del momento, de un picapollo, de 500 pesos, de un bote de romo. Pero también la dirigencia de los partidos políticos han hecho ese ejercicio también de intercambios. Y los ejemplos están ahí. Entonces hablábamos la semana pasada de que la gente tiene referentes y los referentes van a ser buenos o malos, según el comportamiento de los líderes, de lo que hacen opinión pública, de lo que están al frente de los partidos políticos, de lo que están al frente, por ejemplo, de las iglesias, de lo que están al frente de diferentes instituciones. ¿Y cuál ha sido la práctica? Bueno, la práctica del clientelismo, la práctica de un dame lo mío que yo te doy el voto, la práctica de hacer negocios de la política. Tenemos, por ejemplo, la última reforma, la reforma que se dio a la Constitución para habilitar la reelección presidencial. ¿A costa de qué fue? Bueno, a costa de que la mayoría de los legisladores dijeron sí, vamos a apoyar la reforma a la Constitución que permite una repostulación del presidente de la República. Pero yo quiero que yo esté también en el paquete. ¿Y qué hicieron? Cambiaron reelección por reelección. Reelección por reelección. Y en una comunidad, por ejemplo, que tú veas que tu líder político, al que tú llevaste al Congreso, en vez de ir a legislar a favor de la gente, en vez de ir a legislar a favor de su comunidad, que lo primero que se hace es que se muda de la comunidad y no vuelve. Y que viene aquí al Congreso Nacional a negociar también su voto dentro del Congreso Nacional, la gente se aleja, o la gente se pone indiferente, o la gente vota a aquel que le da más en ese momento, o aquel que le ofrece más. Los partidos políticos, incluso, y aquí lo hemos dicho y lo hemos discutido, y que las nuevas leyes que conforman todo el estamento electoral tienen un capítulo. Los partidos eliminaron las escuelas de formación política. No hay un solo partido político que tenga una escuela de formación política, y a través de ahí que se promueve una participación en la política seria y coherente. La gente no aprende, la gente aprende del comportamiento de sus líderes. Y si el líder vende su voto en el Congreso, si el líder, usted lo ve en el listado de lo que intercambiaron la reelección por reelección, si el líder es el que dice, no, primero yo tengo que negociar, antes de una decisión que tome la comunidad, yo tengo que ir arriba a la cúpula para saber cuál va a ser el comportamiento. La gente en su cotidianidad va a hacer eso. Bueno, es que yo creo que a partir de la aprobación de la ley de partidos y que la reforma a la ley electoral, eso puede disminuir mucho la francachela, sí, claro, y la venta y el picapollo y el dinerito para el romo. ¿Por qué? Porque
no va a haber esa campaña intensa en las calles, en los barrios, sino que se hará de manera interna en los diferentes locales de los partidos. Eso reduce bastante el hecho de que usted dice, mire, hay que hacer un recorrido en las calles y vamos a salir de tal lugar hasta tal lugar. Usted necesita exhibir poder de gente y para eso usted tiene que entonces buscar a los compañeritos o a los compatriotas o a los correligionarios y entonces ahí le dice el tipo, mira, para yo ir a eso yo tengo que dejar comida en mi casa porque tengo que hacer, dame... O si no, le dice, mira, te llena una guagua por por eso es que yo decía, Carlos Pichardo es un gran dirigente y trae mucha gente. Te puede llenar 4 guaguas de la comunidad. Te puede llenar 4 guaguas, pero entonces tiene un problema de una receta que hay que resolverse. ¿Y cuánto es eso? Bueno, eso son 2,000 pesos. Y de ahí, si cada quien hace eso en diferentes sectores, entonces es mucho el dinero. Mientras que hay otros que son los tipos de barrio que dicen, no, yo por un pote yo voy, yo no soy político, o sea, ahora si me dan un pote yo voy a caminar. Sí. Entonces hay que buscarle el pote a esos muchachos de los barrios. Entonces, esto cambiará con el hecho de que se haya dispuesto que la campaña electoral se haga en el interior de los partidos políticos. Claro, que eso será en la precampaña, porque en la campaña electoral eso estará abierto para hacer exactamente eso. Ahora, yo te repito lo que decía hace un momento. O sea, tú puedes tener una ley de partidos eficiente, una ley electoral completamente bien formada. Pero si nosotros no manejamos el tema de la conciencia ciudadana, el ejercer un voto consciente, el hacer las cosas porque nos toca, porque es un deber. Así como nosotros queremos exigirle al Estado, al gobierno, tenemos el deber de ir a sufragar, a votar y de ir a hacerlo con conciencia, olvidándonos de cualquier prebenda que nos puedan ofrecer. Y en el momento que República Dominicana se pueda ver libre de cualquier persona que intimide o que vaya a ofrecer, vamos a ir avanzando a eso. Pero mira, se puede avanzar, Lorena, se puede avanzar bastante. Con la ley sí. Pero imagínese usted, si esa gente de la esquina que juegan dominó, que se pasan la mañana y la tarde y parte de la noche jugando dominó, y va y le dice, mira, le vamos a dar un pote de ron y 500 pesos a cada uno. Y una mesa de dominó. Mira, ahí no hay orientación que te voy valga. a decir que para una cosa ahí sí, no para hay orientación que valga. Para una se cosa puede sí, trabajar, para se otra puede cosa trabajar. no. Pero es Óigame la cúpula que tiene que comenzar. Óyeme esa esto. conciencia Pero que política. Esos no son de partidos políticos. Esa conciencia política. Perdón, esos no son de partidos políticos. Pero el partido político Señores, tiene que preocuparse. Una de las cosas que tiene que preocuparse es que la gente adquiere esa conciencia política. Sí. Y tú sabes que la gente tiene la conciencia para cosas importantes. La tenemos la conciencia. Y un ejemplo sencillo te lo puedo poner. ¿Quién sale un 1 de enero a alguna actividad política o alguna actividad que te llamen? Tú vas a alguna actividad, si te dicen 1 de enero, empezó el año, ese es un día de todo el mundo descansar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién sale a las calles a una actividad que te invite? Esos son ejemplos que no tiene pero razón, óyeme, ni el 25, ¿por qué? ni el día 1 se sale. Ni sale el Viernes Santo, porque la gente ya se han ido para la playa. Pero ahí voy con lo que te quiero traer. El 1 de enero y en otras fechas importantes hay una comunidad que se moviliza a millares. Miles de personas se congregan. Ustedes saben que es la única fuerza que mueve a las personas sin tú tener que pagarle un peso, sin tener que darle ninguna prebenda ni ofrecerle que le vas a dar después. Y sobre todo, que vengo yo y digo, mira, yo voy y voy a llevar comida por si acaso Caminero y Rivas no llevan. Pero también voy a invitar a Carlos y a los muchachos y yo le voy a pagar el pasaje. ¿Ustedes saben qué es? La fe. Lo único que mueve a la sociedad dando de sí es la fe. Y esa fe se puede traducir en cristiano católico, cristiano evangélico, adventista, como usted quiera, pero la única institución del mundo que te mueve a la gente
sin tener que pagarle, al contrario, la gente va y dona y suelta, ahora está con tarjeta de crédito y Verifone, es la iglesia en cualquier denominación. Y miren que no lo puse en la adventista o en la católica. Pero es que el día primero ni el 25 va la gente siquiera a la iglesia. Mi amor, ¿y qué es la batalla de La la batalla fe? de la fe se hace el día primero. ¿Cuántos miles de personas fueron a la batalla de la fe mucho. a llenar el centro Y una olímpico? concentración Y que los hace la iglesia católicos. católica Los católicos en cuando Santiago hay- hicieron... perdón, los católicos cuando tienen, porque eso hay que decirlo, que lo ha instaurado Ezequiel Molina, pero los católicos cuando hay Sí, manifestaciones, pero cuando hay días... eso es un negocio para Eso es Ezequiel un- Molina para- y la pero iglesia. no lo pongas Porque así. ya ahí inmediatamente ahí anunció que hay Verifone. Pero para escucha, pagar con tarjeta de pero crédito. fíjate que lo que te estoy diciendo es que la gente se moviliza por fe, que sea utilizada su fe y su buena fe para que paguen dinero es otra cosa. Loreni, Ahora, la política se movilización convirtió de la en un gente, negocio. La movilización de la gente por propia voluntad solamente lo hace un ideal positivo. Y en este caso es el ideal de la fe. Pero el pueblo dominicano, ¿ustedes creen que el pueblo dominicano no se movilizaría a hacer un voto consciente si nosotros realmente educamos como deberían educar a la población y dejamos de lado las prebendas y el populismo? Claro que sí. Eso es lo que Eso es lo tenemos ideal. que cambiar. Y Eso ahí es lo es que ideal. vamos. Y por eso, como medios de comunicación, nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para que la sociedad entienda que sí puede haber un cambio. Y les acabo de dar el ejemplo más claro y palpable, la fe. Y esa fe tuya, entonces, los periódicos. Vamos a la portada de los A la periódicos. portada de los Se te fue, periódicos, se te fue, se te iniciando fue. con La el guagua, la listín. guagua. Ay, Sí, vea. sí, con la fe de Loreni, nos vamos entonces con el listín diario. El Intran obliga a pagar los años de atraso para renovar licencias. Desde noviembre del 2017, las personas que se han descuidado con la renovación de sus licencias de conducir han tenido que pagar un monto de renovación multiplicado por la cantidad de años que han durado con el documento vencido. Decenas de usuarios han tenido que pagar entre 10,000 y 15,000 pesos para renovar el documento. ¡Wow! Ahí está en la foto donde se entrega una licencia a un ciudadano. Aumentan niños inscritos en el libro de extranjería. También detienen y liberan al presidente del Parlamento venezolano. El apresamiento del líder opositor venezolano provocó el repudio de la comunidad internacional. Se trata de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Que vamos a hablar más adelante del Vamos a tema. hablar de ese tema más adelante porque Venezuela está convulsionada. Policía Nacional dará informe sobre asesinato de coronel en Baní. También ante cadáver de su hermano, arzobispo llama a enfrentar la delincuencia. El arzobispo de Santiago, Freddy Bretón, observa el cadáver de su hermano Domingo Bretón luego de la misa por el descanso de su alma que encabezó el sacerdote. La verdad, Terrible. eso es terrible. Dramático. Es muy Despedir dramático. a un familiar Usted así. hacer una misa por el alma precisamente De su hermano asesinado. Asesinado. Destinarán $400,000 para reciclaje plásticos. Esa es una buenas noticias. Cabildo reconoce a David Collado en El Salvador. En los deportes, Messi llega a 400 goles en España. Las sociales, la Oficina Nacional de Estadística, ONE, celebra su 83 aniversario. Las mundiales, Donald Trump no cede ante cierre. Acroarte reconocerá a la folclorista Xiomara Pérez en gala de premio al mérito. Eso es en el entretenimiento. Y también en el editorial, una obra necesaria. Principios de vida, propósito para el 2019. Y la película El Irlandés
reúne otra vez a Al Pacino y Robert De Niro. El irlandés. Estos son los titulares. Yo no me voy a perder esa película del irlandés. Son dos tremendos actores. Estos son los titulares del Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, lunes 14 de enero, inicia en deportes a la final. Las estrellas vencen al Licey. Las estrellas vencen al Licey y aseguran su pase a la serie final de la pelota invernal dominicana. Una serie especial que trae el Listín Diario, como siempre. El estrés financiero perturba a familias pobres y de clase media. Yo creo que de clase media más que pobres, porque a veces la clase media necesita sustentar un estilo de vida para llegar a ser una clase alta y se endeuda más de la cuenta. Y los pobres para llegar a ser... No, pero el pobre para subsistir para a veces comer. Claro, pero la clase media Tú sabes necesita... que hay en barrios que no se desayunan y si desayunan están buscando comida. No, pero no se tiran las tres comidas. Pero muchos de esos tienen un radio y un televisor mejor que el porque tuyo. a partir de ahí no se puede tomar la pobreza. Sí, bueno, porque pero ya un radio, un televisor, eso no es... Porque no tienen, los niveles de no pobreza tienen trabajo son otros, y hay alrededor de 5 o 6 familias. Los parámetros de la pobreza. y las microempresas desapareciendo por los impuestos. Entonces, Tribunal Constitucional rechaza recurso de 7 ARS. Ratifica SENASA será aseguradora de los empleados públicos. SENASA y la Superintendencia de Salud dicen que ha pasado suficiente tiempo para que los trabajadores públicos pasen a la primera. Un trago amargo para la familia Bretón Martínez. Ahí ven ustedes la foto principal que destaca la misa de cuerpo presente del hermano de Monseñor Freddy Antonio Bretón Martínez, el señor Domingo Evangelista Bretón, de 62 años, que fue asesinado en un intento de asalto en el que cayó, como decíamos, el familiar del arzobispo. Ayer sepultaban los restos del hermano del obispo de Santiago y la policía informa que profundiza la investigación. Abinader pidió impulsar la aprobación ahora del proyecto de ley orgánica del régimen electoral. Abinader y Danilo Medina están en el mismo sentido, al parecer. Los dos quieren que se apruebe esa ley electoral. Leonel reitera, PLD seguirá unido y ganará las elecciones del próximo año. Leonel no se va del PLD, se come sus yaniqueques en Juan Dolio y dice que seguirán unidos. Polanco espera mejor en Nexo, UAS, gobierno. Y en Bahamas se deportará hoy a 45 haitianos. La Fundación MIR y el Hogar del Niño están trabajando por promotores de miembros de la familia. Celebraron el cóctel para apoyar menores que alberga la fundación. En la India apunta a ser la quinta economía y comienza el plan para bajar la mortalidad materno-infantil. Estos son los principales titulares del periódico Listín Diario hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre. Vamos a ver. Ahí está la información principal. Eliminarían pago de anticipo a pymes con ventas de 8 millones de pesos al año. La decisión está siendo estudiada por impuestos internos. Se aplicará a empresas con menos de 10 empleados y facturación anual de 8 millones. Se espera que la medida beneficie a las pymes entre en vigencia en las próximas semanas. La Junta Central Electoral discute hoy con los técnicos de partidos el voto automatizado. La policía busca asesinos de hermano de arzobispo. La pobreza aún mata en el país por fallas en prevención. La foto principal nos llega desde Miami. Cierre del gobierno de Estados Unidos comienza a afectar los aeropuertos. Miami cierra terminal. En otras informaciones, Leonel asegura PLD se mantendrá unido. Abinader exhorta a aprobar la ley electoral en legislatura. Los venezolanos son los que más piden residencia. Nuevo alcantarillado para Invivienda. En otras informaciones, el extraño silencio de la DNCD en el caso Baní y Leones y Toros empatan en el segundo lugar. Estas son las informaciones del Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día, que trae como noticia principal: Roberto Rosario Márquez afirma que Leonel será candidato del PLD. Cree Fernández está obligado a enfrentar cualquier intento reeleccionista
para evitar incertidumbre en el país. Ahí se ve la foto de Roberto Rosario durante la entrevista en Coloquios del Día. Déficit comercial con Estados Unidos subió tras firma del DR-CAFTA. Las exportaciones bajaron en 112 millones de dólares en los últimos 14 años. Hay 20 detenidos por la muerte del hermano de obispo. Domingo Bretón, hermano del obispo Freddy Bretón, murió en un intento de robo. En el sumario, reelección, danilistas arrecian búsqueda de votos. Estudio de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, dice que las mujeres trabajan más que los hombres. Bueno. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tienen. 7 horas más que los hombres y tienen que atender un hombre, según algunos estudios también. ¿Sabía eso? Y cuidado. El periódico El Caribe inicia con Leonel Fernández, afirma que el PLD se mantendrá unido y ganará en el 2020. El expresidente considera que el país debe mantener la estabilidad, el crecimiento económico y el optimismo durante este año. Ahí ven ustedes la foto principal de todos los seguidores tratando de hacerse un selfie con el expresidente y presidente del partido, Leonel Fernández. 1.500 jóvenes irán al encuentro con el Papa. Oigan esto, qué interesante. Ya este es el mes de la Jornada Mundial de la Juventud, del 19 al 24 creo que es la fecha, en Panamá. Los jóvenes dominicanos fueron bendecidos ayer en una misa en la Catedral Primada de América. Este grupo de jóvenes, 1.500, que irá a representar a República Dominicana en el evento más importante de la juventud cristiana, la Jornada Mundial de la Juventud, instituido así por el Papa Juan Pablo II. La visita sorpresa, Medina evalúa construir la presa en Río Guayubín. El presidente en su visita sorpresa a Sabaneta, Santiago Rodríguez, conoció las posibilidades de hacer la obra. El uso del celular en adultos mayores tiene múltiples ventajas, pero también puede causar adicción y desequilibrio mental. Ay, mi papá. Propone cumbre de países americanos, esto es en Venezuela. El canciller venezolano señala que encuentro servirá para legitimar a Maduro. Detienen brevemente a opositor. Vamos a ver si los países quieren acceder a esta cumbre. Mejía dice ganará convención del PRM. Abinader pide apoyar ley electoral. Hipólito asegura que trabaja día a día para lograr el triunfo, mientras Luis cree que el régimen electoral es crucial para sentar las bases de un relanzamiento del sistema político nacional. Conmociona muerte de hermano de arzobispo Freddy Bretón. Realmente ha sido un shock a la sociedad. El arzobispo de Santiago, Freddy Bretón, lamentó que existan dominicanos capaces de quitar la vida a un inocente por un motor, como ocurrió con su hermano Domingo Bretón. Estas son las principales informaciones que nos presenta El Caribe. Veamos qué nos tiene. El Nuevo Diario. Junta Central no se ha referido a candidaturas, pero especulan de rechazo a la de Ramfis. En otra información, América condena detención, líder parlamento venezolano. Abinader afirma que es momento oportuno para aprobar ley electoral. Trump bate el récord en el cierre administrativo más largo de los Estados Unidos. Policía Nacional investiga asesinato del hermano del arzobispo de Santiago. Radamés Jiménez dice que las primarias del PLD serán plebiscito a favor de Leonel Fernández. Y Percio Maldonado, el director del Nuevo Diario, asegura son previsibles intentos de la reelección. Analiza escenarios del Partido de la Liberación Dominicana y posibilidades que tiene la oposición de llegar al poder. Con estas informaciones del Nuevo Diario y los demás periódicos en su portada, nos vamos a una pausa. Tras la pausa, no se pierdan nuestros resúmenes noticiosos del país, del mundo, deportes, nuestra entrevista central, el estado del tiempo y mucho más. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.